Hola, ¿qué tal chicos? Continúo con contenidos digitales. En el ejemplo, en el ejercicio anterior de la primera de las actividades, les había mostrado, yo tengo acá abierto ya NetBeans, les había mostrado a ustedes, por ejemplo, cómo se trabaja con clases distintas. Por ejemplo, cómo teníamos acá nuestro método principal, el método main, cómo se creaba a un nuevo objeto. Aquí le había quedado ya el comentario. Aquí, cómo se creaba un nuevo objeto a partir de una clase ya establecida. Luego, cómo cambiábamos los valores, o mejor dicho, cómo le asignábamos valores, porque esto no es cambiar los valores. Y luego teníamos a esta clase, la clase le habíamos llamado persona. Aquí estaba, luego teníamos el método de la clase que solamente lo que hacía era mostrar, teníamos un método que mostraba los atributos de este método, de esta clase. A ver, pero antes que nada, este video más que nada es explicativo, entender más que nada qué es esto de las clases, qué son los métodos. Luego vamos a ver los set y los get, que básicamente serían los obtener y modificar básicamente. Entonces, vean, yo ay, tengo acá en el método principal, tengo a un objeto. Creo un objeto a partir de la clase, pero ¿qué son las clases? Básicamente son una plantilla que definen la forma de un objeto. Bueno, ¿cómo así? Aquí en la clase persona, está el origen. En la clase persona esta solamente tenía, o digamos que la forma en la que se va a definir el objeto es que este objeto, cada vez de que se mande a llamar a esta clase, lo único que vamos a hacer es crearle un nombre y le vamos a crear un apellido. Yo voy a cambiar un apellido. Y este de acá lo voy a quitar. ¿Listo? Voy a quitar esto. Ahora, me parece que también voy a quitar todo esto de acá porque les voy a mostrar y voy a explicar básicamente esto. Entonces, cuando nosotros mandamos a crear a una clase o a un objeto, perdón, entonces necesitamos decirle cuáles van a ser los comportamientos. En este caso, cuáles van a ser esas características que va a tener ese objeto. Pues en este caso solamente va a tener un nombre y también va a tener un apellido. Ahora, ¿qué son los objetos? Pues básicamente los objetos son instancias de una clase, pero eso pues tampoco me dice mucho, ¿verdad? Solamente sería entonces, aclarando esto, los que es un objeto, simplemente es la creación de un nuevo objeto. Y luego yo le puedo decir entonces qué características va a tener. Y aquí es donde entra en juego, pero hay algo más dentro de las clases que es lo que me permite crear a un objeto nuevo o a varios objetos. Y en este caso es algo que se le llama constructor. El método constructor pues básicamente es eso. Me va a construir al objeto a partir de la clase. Entonces les voy a mostrar cómo se utiliza el método constructor, o en este caso cómo se construye a un objeto a partir de la clase. Entonces, por ejemplo, necesitamos colocarle public, y aquí ya no va void porque no es un método que devuelva algo, sino en este caso va a ser un método que construye a un objeto. Entonces en este caso le voy a llamar public y luego le puedo llamar, por ejemplo, persona. Este, este método tiene que recibir dos cosas, un nombre y un apellido. Entonces, como estos dos están declarados de tipo string, entonces aquí le coloco también string y le puedo llamar, por ejemplo, le voy a colocar guión bajo nombre. Si quieren voy a hacer aquí, allí, guión bajo nombre, coma, y también va a recibir a un apellido. Entonces el apellido también es de tipo string. Le voy a colocar guión bajo y le voy a colocar apellido. Que quede claro, ay, aquí lo coloqué con minúscula. Que quede claro entonces que este dato y este dato son variables. Son variables en este caso que van a recibir lo que nos manden cuando vayan a crear a esta instancia nueva. Y miren, aquí ya me empieza a dar un error y ahora explico por qué. Entonces, esto no es lo mismo que el atributo que yo tengo acá.
Entonces, pues básicamente nosotros podemos hacer esa copia, ya que tenemos eso, pues entonces le podemos colocar aquí. Miren, ahora sí vamos a utilizar a este atributo. Le vamos a decir, por ejemplo, que nombre va a ser igual a lo que se pasó o lo que tenemos aquí en esta variable. Entonces sería guión bajo nombre. Luego también le vamos a decir que apellido va a ser igual a guión bajo apellido y ya lo tengo acá. Entonces ahora lo que podríamos o lo que tendríamos que hacer básicamente sería... Ay, aquí me pasé para la otra compa. Básicamente lo que tendríamos que hacer ahora sería, por ejemplo, mostrar los datos. Aquí ya le había colocado desplegar nombre. Entonces, pues le podemos colocar aquí un shout que diga, por ejemplo, el nombre es dos puntos y aquí le colocamos más este atributo, nombre. Entonces lo coloco acá, nombre. Otro shout que diga, por ejemplo, el apellido es dos puntos, aquí más y luego apellido. Bien, ya tengo entonces mi método que me va a construir al objeto. El método va a construir al objeto con un nombre y con un apellido. Esas van a ser las características. Entonces, ¿cuáles son los valores? Los valores nosotros los vamos a pasar. Entonces, pasémonos para acá al método, a la clase principal, al main. Y, pues como ya teníamos todo esto, pues voy a quitar todo esto de aquí. Todo, desde acá. Y aquí esto me está dando un error. Y ahora voy a explicar parte por parte. Miren. Lo primero que vamos a hacer o con lo que decimos es que estamos creando un objeto nuevo. A un objeto nuevo a partir de esta clase que nosotros ya tenemos aquí, de la clase persona. Como tiene un método constructor, en este caso que se llama persona, entonces hacemos lo siguiente. Miren, primero decimos la clase. Luego creamos al objeto. Aquí le podemos llamar como se nos ocurra. Este es solamente el nombre que le vamos a dar al objeto que vamos a crear. Por ejemplo, se me ocurrió llamarle P1 de persona 1. New y luego colocamos al constructor. ¿Quién nos va a construir a este objeto? Al objeto persona 1. Pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Me lo va a construir persona. Pero yo le estoy diciendo aquí que persona, que para construir un objeto nuevo yo necesito que me pasen el nombre y el apellido. Entonces aquí necesitamos colocarle, por ejemplo, ¿cuál va a ser el nombre? Bueno, le colocamos Abner, coma, y ¿cuál va a ser el apellido del Cid? Ahí está. Entonces miren ahora el error que me estaba mostrando, pues ya no está. Ahora, este objeto o esto de acá lo voy a quitar y solamente mando a llamar aquí al método desplegar nombre. ¿Cuál método? Este método que está aquí, el método de la clase persona, ¿sí? Entonces le estamos diciendo el nombre es y el apellido es y aquí queda. Bueno, miremos, guardemos los cambios. Bueno, perdón por el corte allí. Decía, vamos a guardar los cambios aquí y vamos a ejecutarlo. Yo necesito ejecutar, por ejemplo, el método main, que sería este, clic derecho, luego run file. Y vamos a ver si no me da ningún inconveniente. Debería suponer que no. Aquí está. El nombre es Abner del Cid y el apellido es Abner, perdón, el nombre es Abner y el apellido es del Cid. Entonces, de esta manera, me parece a mí que podemos ir entendiendo la creación de los objetos a partir de una clase. Entonces, esto es bien, bien interesante. ¿Qué más podemos o puedo explicar? A ver, lo podemos dejar de esta manera, tal como lo tenemos aquí. O bien lo podemos dejar de esta manera. Miren, yo voy a quitar el guión aquí, este. Quito este de aquí también. A ver, aquí del apellido. Le quito el... Caramba. Ahí. Quito el apellido y también aquí el guión bajo de aquí y el guión bajo de aquí. Entonces pues no habría ningún inconveniente. Miren, ya quedó. Y aquí tampoco me daría ningún problema. Pero miremos a ver qué es lo que va a ocurrir si yo ejecuto esto de acá. Clic derecho, run file. Y miren, ahora me dice que el nombre es nulo y el apellido es nulo, pero ¿cómo así? Si yo sí que le estoy pasando los datos, miren, yo le estoy pasando el nombre, le estoy pasando el apellido. Y a ver, ahora explico lo siguiente. Miren,
Tenemos dos datos que se llaman exactamente igual. Tenemos al atributo nombre que se llama igual y también tenemos una variable que se llama exactamente igual. Entonces Java se está confundiendo y no sabe a quién le va a aplicar qué cosa. Entonces, para diferenciar esto se suele utilizar y se suele trabajar de la siguiente manera, utilizando la palabra este o this. Entonces le vamos a decir que este atributo nombre, así, this, punto, este atributo nombre va a tener lo que se pase a través de esto, nombre. Y luego le dejamos aquí también this, punto, apellido. Va a ser igual a lo que se pase a través de esta variable apellido. Entonces, por eso fue que dije al principio, esto no es lo mismo que esto de acá, ni esto es lo mismo que aquí. Entonces, básicamente sería de esa manera. Voy a guardar los cambios aquí, ejecuto, run file, y ahí está. Ahora vuelve a funcionar correctamente. Entonces, haciendo esta pequeña explicación, me gustaría a mí que su tarea va a ser la siguiente. Ustedes ya tienen debería de entenderlo, porque si ya trabajaron la primera actividad, ¿verdad? Entonces, yo quiero la siguiente tarea. Número uno, que le van a pasar un nombre, le van a pasar un apellido. Pero también necesito que le pasen un cargo, por ejemplo, puede ser, no sé, por ejemplo, secretaria, no sé, ustedes inventan allí el cargo. Solamente van a tener entonces el atributo cargo, también le van a pasar un sueldo. Y luego a partir del sueldo ustedes también van a tener que mostrar y van a tener que desplegarme cuál es le van a agregar también, perdón, su bonificación, que serían 250. Entonces, esa es la tarea. Ustedes van a tener que crear o modificar la primera de las actividades de tal manera que ahora ya se entienda cómo es y qué es crear un objeto a partir de una clase. Tiene que tener entonces su nombre, su apellido, cargo, sueldo y luego me muestran el sueldo total que sería el sueldo que se ingresó más los 250 que es la bonificación. Cualquier duda entonces me pueden escribir al correo electrónico o en la plataforma de Classroom que también allí estoy revisando sus anotaciones. Entonces, hasta pronto.